Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy nos toca hablar de las fracturas de pelvis y las fracturas de pelvis vistas desde el punto de vista de lo general, no desde la lesión ósea específicamente, sino desde el punto de vista del politraumatizado o el traumatizado de riesgo con la fractura de pelvis. La fractura de pelvis es lo que muchas veces se llama el asesino silencioso, porque el paciente se muere con una hemorragia o con una anemia aguda en un politraumatizado sin que nadie descubra cuál es la causa, y esa causa muchas veces es una fractura de pelvis con una lesión que está sangrando en forma permanente y que si uno tiene algunas medidas que a veces no son tan importantes, puede salvar la vida del enfermo. Hay que tener en cuenta que las fracturas de pelvis se dan en 30 cada 100.000 habitantes, o sea que cada lesión de un traumatizado en un accidente o en una caída de una altura importante puede generar una fractura de pelvis, que menos del 10% generan lesiones esqueléticas, pero que tienen una alta mortalidad. Y si esa fractura es expuesta o se agrega una lesión de recto, por ejemplo, la mortalidad ya es de cada dos, un paciente se muere, lo cual es importante los diagnósticos precoces, que habitualmente son generadas por lesiones de alta energía y se asocian muchas veces lesiones de otras vísceras o del tórax o traumatismos encefalocranianos o son politraumatizados que están en coma o agregan fracturas de fémur o de pierna. O sea que si uno ve un paciente que es un politraumatizado, debe pensar que tiene una lesión en la pelvis como una lesión más de las que tiene el paciente que son visibles. Hay lesiones que aumentan los riesgos y aumentan la mortalidad. Por ejemplo, es más frecuente las lesiones más graves en mujeres. En la edad, los pacientes menores tienen más riesgo. La perforación intestinal aumenta los riesgos de mortalidad. La gravedad de la fractura, el tipo de fractura que tiene también aumenta la mortalidad. Cuando tienen un lactato mayor o igual de 20 miligramos por decilitro, aumenta la mortalidad. El exceso de base menor de 6 también. Cuando tienen un score de severidad, un ISS alto también. Cuando son pacientes que son atropellados o que son precipitaciones de alta altura, de una altura importante, también aumenta la mortalidad. También cuando ya generan un metabolismo anaerobio e hipoxia tisular, cuando hay una taquicardia que ya es compensatoria de una lesión importante con un sangrado importante, y cuando la presión arterial sistólica baja mucho. Todo eso son elementos que ya son elementos de shock hipovolémico y que son muchas veces lesiones que aparecen tardíamente. Es muy importante la asistencia hospitalaria, porque en la asistencia hospitalaria uno puede ayudar en lo que es prevenir lesiones secundarias e ir tratando las lesiones. Un buen traslado, una vía aérea permeable, eh, tratando de frenar los sangrados con alguna curación, colocarlo en collarete para evitar lesiones de columna cervical, más si el paciente está en coma, poner un colchón de vacío, la tabla espinal, la manta de supervivencia. Y cuando hay un paciente que está hemodinámicamente inestable, ponerle una sábana pélvica, que después les voy a mostrar cómo se pone, son elementos que ayudan en el traslado de un politraumatizado. Por supuesto, lo que ustedes saben en el triage y en la evaluación inmediata del ABC, el ABCDE del politraumatizado, que ustedes conocen mucho más que nosotros, y donde el control circulatorio incluye tratar el shock, tratar las hemorragias. Y el tratar las hemorragias implica tratar las hemorragias visibles y tratar o prevenir las hemorragias no visibles. Y ahí es donde puede estar la pelvis como un elemento más de esas hemorragias. Por supuesto que cuando uno trata un shock hipovolémico, que sería una fractura de pelvis con un shock hipovolémico, nada retrasa la reanimación. Hay que hacer la paraclínica de necesidad, la gasometría, las radiografías que sean necesarias o una ecografía, las rutinas, dos buenas vías venosas periféricas y monitorear la taquicardia si la tiene, la hipotensión si la tiene, la gasometría arterial y la clasificación de la gravedad según el déficit de base, porque eso nos permite manejar al paciente con un estado de evaluación de riesgo de mortalidad o no, de acuerdo al cómo está en cuanto a su eventual shock hipovolémico. Durante el manejo prehospitalario y hospitalario, hacer un enfoque multidisciplinario, detener de nuevo, evaluar y detener las hemorragias externas, evaluar las discrepancias de los miembros, porque las discrepancias de los miembros le puede hablar de que el paciente pueda tener una fractura de fémur
más si el paciente está en coma y no puede manifestar el dolor donde lo tiene. Pero puede también ser una evaluación de lo que puede ser una fractura de pelvis o una inestabilidad pélvica. Hacer las maniobras de palpación suaves de la inestabilidad pelviana, que también se las vamos a mostrar, porque las maniobras de evaluar la inestabilidad pelviana tienen un alto valor predictivo de inestabilidad pelviana. Si el paciente está en coma, hacerle un tacto vaginal o un tacto rectal o ambos para saber cómo está el tono, si hay hematomas intrapelvianos o no, si hay sangre, si hay fragmentos óseos sueltos. O sea que esos elementos nos van a ayudar para evaluar si el paciente puede tener o no una fractura pelviana u otras lesiones agregadas. Y movilizar las lesiones, además. Mientras al paciente le van haciendo esas evaluaciones, si tiene una fractura de pierna, una fractura expuesta de pierna o de fémur, le van haciendo una férula, o sea, lo van evaluando, porque ese tratamiento multidisciplinario va a ayudar a que el paciente esté mejor y además va a aumentar la analgesia y va a disminuir las necesidades de medicación. La evaluación de la inestabilidad pélvica la hacen tocando las espinas ilíacas y tratando de abrirlas o cerrarlas, como se ve ahí, o incluso hacerle tracción desde los miembros para ver si una hemipelvis baja sobre la otra. Justo a la izquierda estaba el video de eso. Uno tracciona sobre un miembro sobre el otro para ver si tiene una inestabilidad. Pero como ven, ahí vemos la maniobra, tocan las espinas y tratan de abrir la pelvis o de cerrarla, a ver si eso abre o cierra la pelvis. Y lo que va a pasar es lo que vamos a ver abajo en el video. O sea, cuando uno abre y cierra la pelvis pasa eso que se ve en el video, que está hecho con un fijador externo, pero es lo mismo, porque así vamos a saber si es necesario tener alguna medida más. Dentro de la evaluación, en la emergencia no hay que hacerle nada, pero en la urgencia hay que hacerle radiografía. Por supuesto que la BodyTAC nos ha acelerado mucho este proceso. El paciente entra en una emergencia y se le hace la BodyTAC, pero muchas veces le va a pasar de estar en hospitales que no tienen un tomógrafo, o en algunas urgencias que no tienen un tomógrafo, entonces hay que hacerle muchas medidas clínicas para descartar lesiones graves y capaz que una radiografía que los pueden ayudar, la radiografía de tórax, la de abdomen, la pelvis y la columna cervical. Esas son las radiografías que ustedes tienen que hacerle a un paciente que están en una emergencia con un politraumatizado y no tienen un tomógrafo para hacer una body tag. Por supuesto que si tienen disposición una ecografía de abdomen y una body tag para evaluar la evaluación riesgo-beneficio. Hay que tener cuidado porque durante mucho tiempo se decía que la laparotomía exploradora era lo primero que había que hacerle. Y hay que tener cuidado porque la laparotomía exploradora de emergencia en el politraumatizado distendido tiene una altísima mortalidad, que llega al 46%. Y de esos el 60% se mueren por hemorragia. Y muchas veces esas laparotomías exploradoras, que son laparotomías en blanco, son laparotomías que si el paciente lo que tiene es una fractura de pelvis que está sangrando y le hacen una laparotomía, lo que hacen es abrir la barriga para que la sangre de la pelvis siga saliendo con más importancia y el paciente se muera desangrado. En esos casos, si ya se abrió la pelvis y no se encuentra el sangrado, pero lo tiene, hacer el packing de la pelvis es un elemento de utilidad y de necesidad para salvarle la vida al enfermo. ¿Cómo detener la hemorragia? La primera medida es la sábana pélvica. Si uno sabe que lo que está sangrando es la pelvis, o sea que el paciente está haciendo un shock hipovolémico y tiene una lesión de la pelvis como esa que vemos ahí arriba a la derecha, le ponen una sábana que, como ven, se aprieta sobre los trocánteres, apretan la sábana y logran eso que se ve abajo, es la misma pelvis que se ve arriba, que por supuesto no es de esta paciente, pero es la misma pelvis que se ve de arriba con una sábana pélvica. O sea, uno logra cerrar la pelvis casi a su posición normal, solamente con una sábana pélvica, por lo menos para que nos permita durante unas horas mantener al paciente estabilizado. Otra forma de medida es el clamp pélvico, que es un clamp con un clavo de cada lado que se cierra y que eso prácticamente en Uruguay prácticamente no existe y es dudoso si hoy en día todavía si debe ser necesario. Probablemente la sábana sea de utilidad para cerrar la pelvis porque cierra parte del sector posterior, el clamp lo cierra atrás y cierra también el sector anterior. Otra forma de detener la hemorragia, como decíamos anteriormente, es el packing peritoneal, que sigue siendo una primera medida de emergencia si el paciente está grave y cayendo desde el punto de vista hemodinámico. La angioembolización se hace cuando el paciente tiene una hipovolemia mantenida, se hace la arteriografía,
se ve la extravasación de contraste en la tomografía y se hace la embolización de algún vaso que esté sangrando. Esta es una medida de gran ayuda que requiere tiempo y que requiere un equipo entrenado para hacerlo. La colocación de fijadores externos es la medida traumatológica luego de la sábana. Los fijadores externos hay muchas formas de colocarlo y vemos una pelvis que está abierta a la izquierda y a la derecha la vemos cerrada con las ramas púbicas que están en la sínfisis ya cerrada. Sin embargo, como ven, los fijadores tienen detalle de colocación. Los fijadores irían donde está la línea roja y sin embargo están puestos atravesando la cresta. Seguramente algunos de esos se pierden en la evolución porque se aflojan, porque la cresta es muy finita. Si no están correctamente puestos se pueden aflojar, pero a pesar de eso están cumpliendo las medidas de urgencia para después darle solución definitiva. Esta es otra forma de poner los clavos de pelvis. Como ven, se ponen más anteriores, es una forma más con un solo clavo y el marco de la pelvis cerrando esa pelvis adelante. Después de que el paciente está resuelto, uno puede resolverlo definitivamente. Esta es la forma que también se puede hacer. Nosotros ponemos un clavo, ahí lo vemos todo el video, vemos esa pelvis que está abierta, ya llevaba casi un mes abierta. Ponemos los clavos transversales por encima del cotilo, sin entrar interarticulares, y después de que tenemos los clavos puestos, ahí los vemos cómo lo estamos colocando, se ponen los clavos, se pone una barra que une los dos clavos, y después se unen las dos barras, ¿ven? Una barra de cada lado que une dos clavos, y después otra barra que une las dos barras, por adelante y lejos de la pelvis, y como ven, ahí está abajo la misma pelvis que tenían arriba a la izquierda, la tienen abajo a la derecha después de colocar los clavos. En este caso además se agregó, porque el paciente ya estaba estable hemodinámicamente, un tornillo que fija la articulación sacroilíaca con un tornillo que va desde ilio sacro, o sea que atraviesa el ilíaco y entra en el cuerpo de ese uno, y tenemos un clavo más para fijar esa cadera que estaba luxada y separada en una fijación transitoria de esta cadera. Estos son otros casos similares. Cuando el paciente ya está estabilizado, se hace la fijación definitiva con placas a nivel de la sínfisis púbica o con placas a nivel del cotilo, como la que se ve a la izquierda, que arriba tiene el cotilo fracturado y separado, con la cadera que está con el cotilo, pero abierta de lo que sería la pelvis, y abajo que está reducida, y además con fijación con tornillos iliosacros, como le mostramos antes, y una placa que está fijando el sector iliosacro del otro lado. O sea, en suma, como algoritmo podríamos decir que el paciente que está en coma se le hace la TLS, y si el paciente tiene un shock hipovolémico, lo primero que hay que hacer es reponerlo. Se repone con cristaloides en algunos lugares, en algunos lados se repone con sangre, con glóbulos, o sea que eso es una decisión de servicio. Y si el paciente se estabiliza, ustedes tienen al paciente estabilizado, lo van a ingresar le corresponde en un CTI, un intermedio, para posteriormente hacer la fijación interna definitiva de esa pelvis. Si el paciente tiene shock hipovolémico, tiene el sangrado interno, lo repone, pero no mejora, y hacen el diagnóstico de que tiene una lesión pélvica, se le pone la sábana o un cinturón pélvico para ver si mejora. Si mejora y se estabiliza, entonces eso podría ser una estabilización primaria para después pasar a la fijación definitiva. Si no mejora, uno puede pasar a lo que sería la etapa siguiente, que es colocarle un clamp pélvico. En Uruguay no lo usamos y no lo tenemos. Lo habitual es que se le ponga un fijador externo, como les mostramos anteriormente. Eventualmente, si uno no ve fracturas que tenga la pelvis abierta, se puede hacer una angioembolización, y si no, en una situación más de emergencia o de gravedad extrema que no sea mejorable, se hace un packing pélvico. Eso logra la estabilización, y si se logra la estabilización, además de la reposición, en el futuro se hará en días, habitualmente, se hace la fijación interna definitiva. Muchas gracias.